a la palabra, yo siempre digo esto y no es porque vaya a compartir yo, pero la palabra es una palabra que nos va a bendecir y la palabra es una palabra que nos va a desafiar en medio de la semana y va a traer cosas extraordinarias y maravillosas para que nos movamos en ellas. Isaías 1:19 al 20. Entro a la palabra y el tema que yo puse es la voz de Dios. Alguien diga conmigo fuerte: la voz de Dios. Hay algo que es muy importante en nuestro caminar como seres humanos y es poder abrir nuestra vida para escuchar la voz de Dios. Usted ha escuchado mucha gente decir: Dios me habló, Dios me dijo, y uno dice: ¿cómo ese tipo de personas pueden percibir de parte de Dios y cómo Dios puede hablar una palabra a sus vidas? Pero hoy quiero compartirle una palabra que si tú la logras tomar, no va a haber caídas, no va a haber fracasos, no va a haber caminos incorrectos que tomemos, sino que cada camino, cada parte por donde vayamos, sabremos que tendremos éxito en todo lo que hagamos. El libro de Isaías 1:19 lo vamos a tener en la pantalla, pero si tiene algún papel, algún cuaderno donde apuntar, apúntelo. Isaías 1:19 dice esto: si quisiereis y oyereis, léalo conmigo fuerte, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Déjalo ahí, hija, no lo adelantes, deja el 19. Pero habla la palabra y empieza diciendo: si ustedes quieren. Porque muchas veces nos encontramos con gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Algunas personas es porque no sé qué es lo que Dios me vaya a decir y no sé cuál vaya a ser el desafío que Dios me vaya a entregar. Entonces, por el miedo y el temor a no sé qué es lo que Dios me pida, yo no quiero escuchar la voz de Dios, que alguien más la escuche, que alguien más me diga qué está diciendo, pero yo no quiero ser la persona que yo escuche la voz de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel cuando le dijeron al líder Moisés: Moisés, ve tú con Dios y habla tú con Dios y que Él te diga a ti lo que hay que hacer. Entonces tú vienes y nos lo dices a nosotros, pero ya de una manera más tranquila, más suave, más relajada. Ellos miraban cómo descendía la nube. Dios descendía y cuando descendía se llenaba ese lugar de una nube y Moisés entraba y se perdía entre la nube y entraba al lugar donde se encontraba con Dios y Dios le daba las palabras a Moisés. Dios le decía y Moisés oía su voz y escuchaba su voz. Por eso los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios, hay éxito en que escuchen la voz de Dios. Cuando hay una persona que logra escuchar la voz de Dios, su vida tendrá éxito, sus hijos tendrán éxito, sus matrimonios tendrán éxito. Todo lo que hacen va a tener éxito y va a ser bendecido. Pero empieza diciendo: si ustedes quieren. Si ustedes quieren. Luego la siguiente palabra es: y oyereis. Alguien diga conmigo fuerte: y oyereis. Esto es lo que pasará: comeréis el bien de la tierra, o lo mejor de la tierra. Alguien diga conmigo fuerte: lo mejor de la tierra. Grítelo fuerte, diga: lo mejor de la tierra. ¿Por qué pasa esto? Porque en veces se meten las gentes a cosas que no han escuchado la voz de Dios. He platicado con gente que dice de repente: pastor, me metí a este negocio con esta persona y de repente esta persona me hizo fraude y perdí todo. Y cuando yo le digo: ¿oraste a Dios? ¿Escuchaste a Dios? No, pastor, es que el negocio había que hacerlo de ya. La persona me dijo: o lo haces ya o la oportunidad se acaba. Entonces, cuando son forzados a hacer eso, ¿qué es lo que están entrando? Entran a un camino, tropiezan porque no lograron escuchar la voz de Dios. El pastor Ricardo Rodríguez salió de Colombia cuando él empezó a pastorear y llegó a Miami y estaba a punto, escuche esto, de rentar un lugar donde se iba a reunir a predicar.
El motivo de salir de ese lugar fue porque empezó a tener amenazas. Los amenazaron de muerte a él, a su esposa, a sus hijos, y dijeron: si no sales de este lugar, vamos a ir por ti y te vamos a asesinar. Usted sabe en Colombia cómo estaban en tiempos atrás, la guerrilla y todo lo demás. Y él agarró su familia, su casa, su hogar, y se fue rumbo a Miami. En Miami empezó a tener cultos. ¿Sabe quiénes llegaban? Los puros niños. No llegó ni un solo adulto. Y él decidió rentar un lugar para tener reuniones de cultos. Y estaba sentado, y cuando el hombre trae los papeles para firmar el contrato por todo un año, el hombre sale y se va, y ve en la parte de atrás del escritorio una víbora enredada sobre una persona y con su boca abierta a punto de morder la cabeza. Y él dijo: así me sentía, exactamente así me sentía. Y cuando iba a firmar, Dios le dijo: no lo hagas, porque el mal que vienes huyendo de Colombia te alcanzará aquí. Escuche esto: no lo hagas, porque el mal que vienes huyendo de tu ciudad de Colombia te va a venir y te va a alcanzar aquí. Él dice que se para de ahí y sin decirle nada al abogado sale y se va. Y dice: cuando cruza las puertas sintió alivio. Luego habla a su esposa y le dice: no lo hice. Y la esposa le dice: estaba orando y el Señor me dijo que empezara a empacar las cosas para regresar a Colombia, porque en Colombia Dios nos va a bendecir. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Hace cosas sin consultar a Dios, pero cuando tú oyes la voz de Dios, Dios te hablará y te guiará. Ahora ese hombre tiene una de las iglesias más grandes del mundo. Dios lo ha bendecido a Colombia a través de él. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Alguien diga conmigo fuerte: necesito escuchar o necesito oír la voz de Dios. Hay una importancia en oír la voz de Dios. 2024 yo he estado hablando de que Dios nos va a bendecir. ¿Cómo nos bendice? Es escuchando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Algunas empresas van a nacer de escuchar la voz de Dios. Es más, algunas empresas no las tenías en mente, pero teniendo un tiempo con Dios, escucharás la voz de Dios y Dios te dirá: haz esto, y de ahí nacerá una gran empresa, un gran negocio de la voz de Dios. Alguien diga conmigo fuerte: de la voz de Dios. Y no habrá fracaso. Escúchame acá: 2024 no habrá fracaso. Alguien grítelo conmigo fuerte: 2024 no habrá fracaso. ¿Habrá alguien que lo crea esta mañana? No habrá fracaso. Irás, como dice la Biblia, de bendición en bendición. Alguien profetice y diga: voy a ir de bendición en bendición. Quita de tu boca. Una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a quitar de nuestra boca lo negativo. ¿Usted ha escuchado a esa gente negativa? Antes había aquí algunos, pero los mandamos a China. Ahora están allá en China. Gracias a Dios ya no hay ni uno más. Pero esa gente que: me está yendo mal, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a salir adelante, no sé si la voy a hacer de aquí al lunes o no la voy a hacer de aquí al lunes. No, 2024 voy a ser bendecido. Alguien diga conmigo fuerte: 2024 voy a ser bendecido. Voy a escuchar la voz de Dios y Dios me va a dirigir a lo que yo voy a tener que hacer. Y en esa obediencia Dios desatará bendición sobre nuestras casas, hijos, familia, negocios, todo lo que nosotros tengamos. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Síguelo, hija. Si no quisiereis, léalo conmigo, iglesia. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es ser consumido a espada? No necesariamente tiene que decir: lo encontraron muerto, tirado y alguien lo acuchilló. No. Si has encontrado ese tipo de gente: me está yendo mal en el matrimonio, no hay qué hacer. Me está yendo mal con mis hijos, no hay la salida. Me está yendo mal en mis finanzas, no sé cómo Dios abrirá la puerta. ¿Qué es esto? Han dejado de oír la voz de Dios. Pero le tengo noticias. Esta palabra no es de parte del pastor, esta palabra es de parte de Dios, para que este 2024 tú tengas éxito
en todo lo que hagas. Alguien diga conmigo fuerte: voy a tener éxito en todo lo que hagas. Y te digo algo: no hay sustituto para la voz de Dios. No hay que puedas hacer que sustituya el oír la voz de Dios. Pero alguien tiene que querer y alguien tiene que desear. Alguien tiene que decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Ahora, hay otro problema: que hay gente que escucha la voz de Dios para todo el mundo menos para ellos. Escuchan para todos, pero no para ellos. Y este 2024, una de las cosas que causará éxito es que yo escuche la voz de Dios para mí. Y de lo que yo escucho de Dios para mí, te comparto un poquito a ti. ¿Me sigues acá? Eso cambia toda nuestra vida y trae una vez más bendición y éxito en todo lo que hagamos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la palabra de Dios, cuando es enviada a tu vida, no causará temor, no causará desánimo y no causará angustia en ti. Sígueme acá porque esto es importante. Alguien dice: alguien me dio una palabra profética. Alguien me dio una palabra que recibió. Estoy poniendo un ejemplo. Dice: pastor, Dios me dijo que los siguientes días usted va a morir de una muerte desastrosa. Yo digo: eso no viene de Dios. Fue la pizza que comió, los frijoles le hicieron daño, demasiado café, demasiado chile, camarones a la diabla. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice: con larga vida Él me va a satisfacer. Diga conmigo fuerte: con larga vida Él me va a satisfacer. Le digo algo para esta iglesia: usted tiene pastor para muchos años para adelante. Ni siquiera esté diciendo: en uno de estos días nuestro pastor se nos va. No, es que yo lo soñé. No importa que haya soñado, la Biblia dice que llegaré a la edad anciana, vieja. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Habrá alguien que diga: no va a haber mal en mi casa, mal en mi hogar. Tú tienes vida para rato. Alguien declare, diga: yo tengo vida para mucho. Declare, diga: yo tengo vida para mucho tiempo. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, cambia todo. Cambia, hay una transformación en ti. Por eso cuando alguien ha recibido una palabra, las personas pueden decir cualquier cosa, pero si no se apega a lo que Dios dijo. Alguien dijo una vez: van a fracasar. Cuando ustedes sigan en la iglesia, no va a haber finanzas suficientes. Eso es lo que yo escuché: no va a haber finanzas suficientes, no lo van a hacer. Van a estar algún par de meses y de ahí la iglesia se va a tener que cerrar. Yo te tengo noticias: fue Dios quien me envió, fue Dios quien abrió esta casa, fue Dios quien está sustentando. Esta palabra viene de parte de Dios y vamos para más. Alguien diga conmigo fuerte: vamos para más. Grítelo, diga: vamos para más. El Dios de la gloria estará con nosotros y guiará cada uno de nuestros pasos. Eso es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Pero escuchar la voz, escucha esto, de Dios, te llevará a vivir en la voluntad de Él. Pero al escuchar la voz de Dios, debe de estar dispuesto a obedecer. Sígame acá, no se pierda. Una cosa es escuchar. Fuerte, diga: una cosa es escuchar, otra muy diferente es obedecer. ¿Qué le va, mamá? Le pongo un ejemplo casero. Pedrito, saca la basura porque ya está llena. Le hago una pregunta: ¿escuchó su voz? ¿Y qué pasó con la basura? Y la mamá va cambiando el nivel de voz. Pedro, saca la basura. ¿Y la basura? Ahí está. Yo hacía algo con Moisés, con Elmer y aún con Abdiel. Dice: pastor, está chiquita. Desde chiquito. Yo digo siempre algo. La Biblia dice que le demos con vara. Yo siempre digo algo: usted le pega acá al niño y hace algo por acá. Le da acá y hace algo por acá. Yo me quitaba el cinto y decía: ¿van a sacar la basura? ¿Sí o no? Sí, papi, sí. Y hasta trapeamos y barremos.
Así es que si tú le pides a Dios, Señor, háblame, antes de decirle háblame, tienes que estar en la disponibilidad de obedecer a Dios. Porque si no obedeces a Dios y no quieres obedecerlo, Dios no se va a gastar el tiempo en abrir su boca para decirte algo que no lo vas a hacer. Está muy serio. Pero aquí le voy. Si tú tienes disponibilidad de hacerlo, Señor, háblame y yo haré lo que tú me pidas hacer. Yo lo haré. Yo he hablado con mi esposa y le he dicho, Estela, yo deseo escuchar la voz de Dios a un nuevo nivel, a un nuevo ámbito. He dado el testimonio a la iglesia una temporada que no teníamos carro a patín, como dicen unos, ahí andábamos, y le dije al pastor Enrique, ore por nosotros, pastor, ayúdenos a orar, necesitamos un carro. Y vino un carro de esos Impala, bonito, café. Lo manejé una semana y andábamos a gusto con ese carro. Los que se mueven así uno casi que se queda dormido. Y me fui a trabajar, y un día saliendo a la hora del lonche, entré a una tienda, iba a agarrar una bebida, un agua, y cuando iba a agarrar el agua, escuché literalmente cuando Dios me dijo, dame el carro, dámelo. Yo volteé y yo dije, el Señor reprenda al diablo. Disculpe mi ignorancia, hermano, pero el diablo nunca te va a pedir que hagas algo. Al contrario, te va a decir que robes. Te va a decir que te quedes con algo que no es tuyo, que no te pertenece. Y yo iba a agarrarlo la segunda vez y escuché la voz, dame el carro. Y volví a reprender al diablo por segunda vez. La tercera vez iba a agarrar una vez más, ni siquiera pude agarrar la bebida. Yo creo que ese día me fui sin bebida. Iba a agarrar la bebida y me dijo esto, escuché la voz literal de Dios. Y cuando Él me dijo, dame el carro, o si no le pido a alguien que me obedezca. Salí de ahí, agarré mi teléfono y le dije, pastor Enrique, el Señor me dijo que diera el carro, se lo voy a llevar a la iglesia, haga con él lo que quiera. Él me había estado ayudando a orar por varios tiempos y me dice, ¿estás seguro? Le digo, estoy seguro, seguro, 100%. Solamente déjeme lavarlo bien, aspirarlo bien y llenarle el tanque de gasolina. Sí, el pilón. Sí. Usted ha visto esa clase de gente que dice, pastor, esta tele no sirve, pero aquí se la vengo a traer a la iglesia a ver en qué le puede usar. Porque me acabé de comprar una de 70 pulgadas. Uno dice, ¿por qué no trae la de 70 pulgadas nueva? Y se queda con la que no sirve. Dios no es un limonero. Alguien diga conmigo fuerte, mi Dios no es un limonero, ni tampoco es Diosito. Usted ha escuchado, es que Diosito me va a ayudar. ¿Cuál Diosito? Cuando eso empieza a suceder, mi vida empieza a cambiar, a ser transformada. Hice eso, fui, lavé el carro, lo llené de gasolina, agarré el papeleo, lo llevé a la iglesia y le dije, aquí están las llaves, haga con él lo que quiera. Y usted dice, después de ahí, ¿a quién va a andar, pastor? A pata. Y alguien me habla y me dice, ¿puede venir a ver? Tengo un carro, a ver si le interesa. Yo le digo, claro que sí, voy a verlo. Y cuando yo llego, lo veo, es un 4x4. Le dice, ¿le gusta? Me gusta. Dice, se lo regalo. Después otra persona viene con otro carro, un Kia blanco, y me dice, maneja este carro. Y después de manejarlo, me dice, voy a necesitar el carro, mi carro de regreso, ¿puede traerlo? Y me dice, ¿cómo le pareció? ¿Le gusta el carro? Yo le digo, sí, me gusta. Dice, el carro es suyo. Era el segundo carro. No tuve que pagar. ¿Sabe por qué? Porque escuché la voz. De ahí hicieron una rifa en Colorado Springs. Yo lo he dicho, un carro Mini Cooper, ese Mini Cooper, ¿cómo le digo? La pantallota grandota en medio para la velocidad. Y uno se sentía así como, yo me sentía como Mr. Bean en ese carro. ¿Usted ha visto a Mr. Bean? Hicieron la rifa en Colorado Springs. Y me dijeron, ¿no quiere comprar un ticket? Yo dije, sí, compré un ticket. Y un día al terminar el culto, me está timbre y timbre el teléfono.
Y era la pastora Sandra. Yo dije, alguna emergencia, algo pasó. Y cuando contesto el teléfono, me dice, es suyo, es suyo. Yo le digo, pastora, ¿qué cosa? Yo no sabía, yo acababa de salir de predicar. Yo no sabía qué. Me dice, el carro, se recuerda, el carro es suyo. Hicimos la rifa y me mandó el video donde aquel agarra, uno que estaba en la milicia, agarró su escopeta, no sé qué, y le dieron al círculo. Y yo creo que el Señor agarra la bala. Él viene y dice, ¿dónde está Saf? ¿Dónde está Saf? ¿Dónde está? ¡Pah! Ahí está Saf. Y me dice, es suyo, es suyo. Porque cuando escuchas la voz de Dios, vas a vivir una vida bendecida. Alguien diga conmigo fuerte, voy a vivir una vida bendecida. Pero tienes que obedecer. Ahora, yo no estoy hablando de manipular. Alguien dice, pastor, me está diciendo eso para que yo dé mi carro. No. Lo que estoy hablando es obedecer la voz de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, obedece, porque en la bendición, en la obediencia hay bendición. Alguien diga conmigo fuerte, en la obediencia hay bendición. Algunos les pedirá que ayunen, que no están impuestos de ayunar. Está a decir, estoy sufriendo, pastor. Sufra, pero obedientemente. No disfrute siendo un desobediente. Aquí estoy disfrutando. Sí, está siendo desobediente. Aquí estoy sufriendo, pastor, pero está siendo obediente. Y la obediencia va a traer bendición sobre su vida. Escucha esto. Escuchar la voz de Dios te llevará a vivir una vida buena. Alguien diga conmigo fuerte, buena, agradable y perfecta. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer. Te pongo un ejemplo. Jonás. Dios les va a hablar esta mañana a algunos. Algunos van a decir, esa palabra ya me la sabía, está muy sencilla, no te estoy predicando a ti. Pero Dios le va a hablar a gente que dice, esa palabra no es del pastor, viene directamente del cielo. Jonás ve a Nínive y predica la palabra. Escuchó la voz. ¿Y qué pasó? Se metió en un barco y dijo, me voy a Tarsis. Nínive estaba para allá, Tarsis estaba para allá. Escuchó la voz. Y cuando él oye la voz, va corriendo a donde venden tickets y le dice, ¿cuál es lo opuesto a Nínive? Dice, Tarsis, deme un vuelo para allá. Y se sube al barco y cruza las manos, y ahí estaba durmiendo. Y de repente el mar, que estaba muy tranquilo y quieto, empieza a alborotarse, y los hombres empiezan a tirar el trigo, empiezan a tirar la comida, empiezan a aventar barricas, empiezan a tirar todos, hasta que uno de los que está ahí en la barca va y encuentra a Jonás durmiendo. Mira esta historia. Y le dice, ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque estamos en grande peligro. ¿Qué no ves el tormento? Y les dice Jonás algo: yo soy un sirviente de Dios, pero estoy aquí en dirección contraria. Dios me dijo que fuera a Nínive y me vine a Tarsis. Pero hagan algo, tírenme a la mar, y cuando me tiren a la mar, el mar se aquietará y ustedes no morirán. Tú decides si vas a Nínive este año o te vas para Tarsis. Solo que si te vas para Tarsis, no me hables a las 3 de la mañana diciendo, pastor, porque el pastor va a apagar el teléfono y no te va a contestar. Como dirían los americanos, it's your choice. ¿Ah? Me voy para Tarsis. Uno dice, dele para adelante. Ahí me platica después. Ahí nos sentamos después, cuando las cosas no empiecen a ir de una manera correcta. Y agarran a Jonás y cae. En cuanto cae, el mar se tranquiliza y se serena. Y luego viene una pez grandísimo y se traga a Jonás y se mete a su sistema, a su estómago. Y ahí en el estómago le dice, Señor, si me das otra oportunidad, voy a Nínive. Pero te digo, ¿para qué llegar a ese punto?
si tú escuchas la voz de Dios y Dios te habla con claridad y te dice qué hacer. 2024 va a ser un año donde habrá claridad en escuchar la voz de Dios. Alguien tóquese su oído y diga: 2024 habrá claridad en la voz de Dios sobre mi vida. Y dígale: Señor, te obedeceré. Alguien dígale: Señor, te obedeceré. Lo que tú me digas, lo que tú me hables, lo voy a obedecer. Y te digo algo: terminarás tu 2024 siendo bendecido y bendecida. Tu casa será bendecida, tu hogar será bendecido. Algunos papás están teniendo dificultad con sus hijos, pero Dios te levantará a cierta hora específica. Te levantarás, tal vez algunos irán a la cama, ungirán la cama, bendecirán sus hijos y habrá un cambio radical en sus hogares. Algunos otros estarán teniendo dificultad en la relación matrimonial y Dios te dirá qué hacer, y eso cambiará la circunstancia de una manera sobrenatural. La voz de Dios. La voz de Dios. Oír y obedecer la voz de Dios te llevará a vivir en abundancia mientras otros estarán en escasez. Te llevará a vivir en seguridad mientras en las casas de otros habrá confusión. Te llevará a vivir en victoria mientras otros estén en derrota. Por eso el versículo que leímos de Isaías dice: comerás el bien de la tierra. Habrá alguien que lo profetice y diga: 2024 comeré el bien de la tierra. Habrá alguien que lo crea y lo declare y diga: 2024 comeré el bien de la tierra. Comeré el bien de la tierra. No vas a comer tierra, vas a comer el bien de la tierra. Porque hay algunos aquí que se sentaban en sus ranchos a comer tierra. No se haga. Había uno, ¿cómo se llamaba? ¿En Solve? ¿Cómo se llamaba esa tierra, Lorenzo? Que era no tenía arena ni nada. Y uno veía niños ahí Dios no te va a llevar a comer tierra, te va a llevar a comer el bien de la tierra. Te digo algo por el Espíritu: esta iglesia va a ser bendecida. Por el Espíritu te digo, esta iglesia Dios la va a ensanchar. Ensanchará estacas. Se levantarán gente que serán de bendición. Se levantará gente de esta iglesia que no andará pidiendo quién la ayuda, porque serás de ayuda para mucha gente. Dios te bendecirá a manos llenas y te convertirás en un ayudador. Nunca más necesitarás quien te extienda la mano, porque tu mano estará extendida para bendecir a alguien más. Dios te dará a manos llenas y te bendecirá en la mañana, a mediodía, en la tarde. Y tendrás un problema. El problema que tendrás es: no hallarás dónde meter tanta bendición. Habrá alguien que lo crea, que diga: yo lo creo esta mañana. No habrá lugar donde puedas meter tanta bendición que Dios te dará. El domingo pasado, la hermana Marina me habló y me dijo: pastor, mi hermano acaba de morir. Estaba trozando un árbol y algo pasó y cayó. Y en la oración que yo hice, no fue una oración solo por hacerlo. Y hay gente, escúcheme acá, hay gente aquí que me motiva a seguir adelante. Me da fuerzas. Me da fuerzas. Gente que está pasando por adversidad y no pone excusas. Aquí está. Una semana. Y mientras que yo oraba, yo le dije: el diablo va a pagar lo que ha hecho en su vida. Porque es una mujer de oración. El diablo va a pagar y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Será algo glorioso y será algo maravilloso. ¿Habrá alguien aquí que lo crea? Lo que Dios va a hacer será extraordinario. Alguien diga: lo que Dios va a hacer será extraordinario y será maravilloso. Sí, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Dios ha venido para que tengan vida y la vida sea una vida abundante. Alguien diga conmigo fuerte: una vida abundante. Una vida abundante. Escuche, pastor, léame bíblicamente que escuchar la voz de Dios me va a llevar a vivir una vida de bendición. Vea Primera de Reyes 17, 1 al 9. Elmer, no sé si pudieran poner un poquito, no el aire acondicionado, pero solo el aire que corra.
Cuando veas la gente que se está convirtiendo en paleta de hielo, lo apagas. Primera de Reyes 17, 1 al 9. Sigue, ve conmigo. Entonces Elías Tisbita, léelo conmigo, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Síguelo, hija. Y vino a él, ¿qué vino a él? Y vino a él palabra de Jehová, diciéndole, esto es lo que le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Elías, quiero que hagas algo. Vete de aquí y vete y escóndete en el río de Querit. Es una palabra y es una instrucción. Siempre cuando Dios da una palabra, escúchame acá, siempre cuando Dios da una palabra y oyes su voz, la palabra de Dios te llevará a una vida de bendición y de éxito. Yo hablaba la semana pasada, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. ¿Cómo me libra? A través de una palabra que yo recibo. Mi vida es liberada y mi vida es llevada a un nuevo nivel. Él escucha la palabra y le dice: vete al río, escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Dios es específico. Diga conmigo fuerte: Dios es específico. Síguelo, hija. Beberás, ¿de dónde? Del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Sigue acá. Y los cuervos, léalo conmigo porque es maravilloso esto. Y los cuervos le traían. ¿Alguien ha ido a un steakhouse? Te ponen el steak, pero antes de ponerle el steak te ponen pan caliente del horno con mantequilla. Le voy a sacar hambre hasta los que están a dieta. Y usted corta el pan, agarra la mantequilla, la mete en ese pan humeando. Dice: eso es antes de que venga algunos están haciendo, son primos o hermanos del Chavo del 8. ¿Qué es lo que lo llevó a él a un punto de bendición? Escúcheme acá, iglesia, escúcheme, porque aquí se va a desatar una palabra para tu vida. Tú no necesitas correr como corren los demás. Cuando los demás dicen: nos va a ir mal, año 2024, no compres, no vendas, no te metas a transacciones, porque la economía suena como que va mal. Le hago una pregunta: ¿cómo estaba la economía en ese lugar? ¿Cómo estaba el agua? Algunos murieron porque no tenían agua, no tuvieron cosecha, no tenían comida, no pudieron subsistir y no pasaron los 3 años. Algunos se murieron dentro de esos años. Le hago una pregunta: ¿cómo le iba al profeta? ¿Cómo? Pan y carne en la mañana, pan y carne en la noche. ¿Usted ha probado el agua de un arroyo? ¿Qué agua purificada ni qué nada? Eso no sirve. Le quitan todos los electrolitos, todo lo que tiene que llevar el agua, se lo quitan. Y uno va a saber qué estará tomando. Pero cuando usted va al arroyo, es rica de la montaña, se viene filtrando entre las piedras. Así es que Elías se comía su pan, su pedazo de carne, y luego iba al arroyo y se ponía a tomar helada el agua. Ni siquiera refri necesitaba. Mientras que otros, no había agua, no había pan, y las vacas se habían muerto de hambre. No había carne. Pastor, necesito oír la voz. Alguien diga conmigo fuerte: necesito oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios, escúchame acá, la voz de Dios te va a llevar al lugar donde habrá
bendición. Mientras otros estén asustados, tú estarás en bendición. Mientras otros estén en enfermedad, tú estarás en tu cuerpo sano y saludable. La Biblia dice que su palabra es medicina. Alguien diga conmigo fuerte: su palabra es medicina. Yo me sorprendo con la gente que tiene gavetas llenas de medicina, pero la palabra la tiene llena de polvo, cuando la Biblia dice que su palabra es medicina para mi vida y para mis huesos. ¿Habrá alguien acá? Cada vez que yo me siento en la mesa y abro mi Biblia y me pongo a leer, ¿sabe qué está entrando a mí? Vitaminas, probióticos, cosas que cuando la gente se enferma, alguien me dijo: ¿usted se ha enfermado de COVID? Le digo: no, yo y el COVID estamos peleados. Él no me puede ver a mí, ni yo lo puedo ver a él. Mientras que otros me dicen: pastor, me puse la inyección para que no contrajera el COVID, y ya hay 4 veces que me enfermo. Uno dice: ¿para qué sirve esa cosa entonces? ¿Sabe para qué sirve? Aquí le va: para que vuelvan enfermedades que tuvo antes, para que su cuerpo entre en condición donde su ADN cambie. A ver si no nos cortan. Pero si yo hablé a la iglesia, yo le digo: no se ponga esa cosa, no se... Y si alguien se la ponga, vamos a orar para que el Señor sane y limpie su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A alguien que le pegó de la casa fue a Moisés, y no hicimos cuarentena. Eso de tú escóndete en un cuarto, no salgas para nada, por abajo te pasamos la cazuela del cornflakes, y si hay basura, no, yo dije: nada, todos en la mesa y todos aquí, y vamos a estar juntos, y si algo pasa, nos pasa a todos juntos. Fue el único. ¿Y sabe qué le pasó? No podía oler, y lo que probaba no sabía qué estaba comiendo. Me dice: mamá, no le echaste ni sal a esto, no sabía nada. Le digo: mi hijo, ¿está salado? Él no le sabía nada. Porque la palabra de Dios, alguien diga conmigo fuerte: la palabra de Dios es medicina. Es medicina. Cada vez que yo escucho la voz de Dios, inyecta mi vida medicina. Hay una palabra que nos fue dada. Yo tengo escritas las palabras proféticas, y cuando viene algún desánimo, me aparto a un lado y empiezo a mirar palabras proféticas que Dios me dio y nos dio. Y yo digo: no quedaremos abandonados, no habrá ruina para nosotros, no habrá escasez. Dios nos va a bendecir, Dios enviará gente, habrá algo, un movimiento de Dios, y Dios nos dará a pastorear la ciudad, no solo la iglesia, la ciudad, porque esa palabra vino de parte del cielo. Oír la voz de Dios. Diga conmigo fuerte: oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Así es que Elías: pan y carne en la mañana con agua, pan y carne en la tarde con agua. Síguelo, hija. Versículo 7. Porque a la 1 la gente se empieza a ir y no quiero quedarme predicando solo. Yo lo dije la vez pasada: no es una iglesia drive-thru. ¿Usted sabe cuál es la iglesia drive-thru? La que usted pasa por la bocinita y le dice: ¿me puede leer el salmo de esta semana? Oh, si el salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mí. Y se le tiene que decir rápido para que no se desespere en el drive-thru. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Acá en el valle de los hombres no temeré mal alguno, que tú estarás conmigo. Y se pase a la ventanilla, ahí le van a dar su pan y su vino, y le van a hacer la Santa Cruz para que tenga una semana. Esta no es una iglesia de esas. Esta no es una iglesia de esas. Venimos a aprender para que Dios nos prepare, no solo para el resto de la semana, sino para el resto del año. Alguien diga: la palabra me va a preparar para tener éxito esta semana. Alguien levante su mano y diga: desde esta tarde mi vida va a ser bendecida. Habrá bendición el lunes en la mañana, a mediodía, en la tarde, y así terminaré mi semana bendecida. ¿Habrá alguien que lo crea? Yo te digo algo: el plan del diablo que hizo para arruinar tu vida, tu casa, en ese plan él caerá, y a ti te dará Dios la victoria, porque escucharás su voz en la mañana, a mediodía y en la tarde, en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo fuerte: en el nombre de Jesús.
Oh, en el nombre de Jesús. Su palabra trae aliento, su voz trae medicina, su voz viene cargada de poder del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando estoy en desánimo, una sola palabra que sale de su boca me alienta, me anima y me hace avanzar hacia adelante. Lo que pasó con Elías, se recuerda, estaba escondido en la cueva y le dijo: cómete esta torta. Después lo levanta y le dice: cómete otra torta, Elías, porque largo camino. Toque a su vecino, dígale: largo camino te resta. Oh, dígale: largo camino te resta. Si alguno pensaba que si ya pronto me voy, pastor, olvídese de que se va de esta tierra. Dios te tiene para largo tiempo. Alguien diga: Dios me tiene para largo tiempo. Dios te tiene para, y no vas a hacer eso en largo tiempo sufriendo. Aquí me tiene Dios sufriendo, pastor. Sufrí cuando era niño, sufrí cuando era joven, y ahora que me casé sufro más, sufro más. Tu vida irá de gloria en gloria y de bendición en bendición. Voy a ir cerrando con esto. Pasado algunos días, se secó el arroyo. ¿Qué pasó? ¿Le ha pasado algunas veces que su arroyo se seca? No dice: pastor, el arroyo está seco. ¿Qué voy a hacer, pastor? Yo te digo, por eso viniste esta mañana. Tienes que escuchar voz de Dios. No, pastor, es que yo quería hacerlo de otra manera. No, tienes que escuchar la voz de Dios. Así es que una mañana se levantó, escucha esto, y los cuervos no llegaron ni con el pan ni con la carne. Y en la mañana que vio al río no había agua. Cualquiera se espanta. Uno dice: los cuervos no llegaron. Elías, a esta hora es la hora que los cuervos hoy no llegaron. Y vio al río, dijo: de perdido agua, y no había agua. Escucha acá. Pero en medio de esos tiempos de desafíos, lo que te va a llevar al nuevo nivel de bendición es escuchar la voz de Dios. No había llovido sobre la tierra. Síguelo, hija. Vino luego, ¿qué vino? Palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado orden ahí a una viuda que te... ¿Sabe cuál era la viuda? La que tenía el puñado de harina, que ese día se iba a dejar morir. Pero vino una palabra de Dios sobre ella. Alguien diga: vino una palabra de Dios sobre ella. ¿Cuál es la palabra que ella recibió? Hoy llegará un profeta a tu casa, y lo último que tienes, amásalo, haz una torta y se la llevas a él. Al profeta le dijo: llegarás a la casa de la viuda que no tiene que comer, ella te dará una torta, comerás y te saciarás, y yo bendeciré la harina y la tinaja y el aceite de esta mujer, y nada, ninguno de los dos padecerá. Habrá bendición. Alguien diga conmigo fuerte: habrá bendición. Levanta tu mano al cielo, diga: en mi casa habrá bendición. Fuerte, diga: en mi casa habrá bendición. En mi casa, en mi familia, en mis hijos habrá bendición. Quiero ir cerrando con esto. Cuando tú escuchas la palabra, no tienes que vivir de fracaso en fracaso. Hay cristianos que usan escrituras bíblicas que son correctas, pero escrituras como: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, y lo usan para caer las 7 veces durante el año. Entonces hay cristianos que se mantienen caídos hablando esa escritura: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Dice: ahora caí en fornicación, ahora caí en adulterio, ahora caí en borrachera, ahora caí en... Pastor, tuve al punto de suicidio, de suicidar a alguien. Pero si 7 veces cae el justo, 7... Escucha esto: si tú escuchas la voz de Dios, no tendrás que usar esa escritura, porque no caerás. Alguien diga conmigo fuerte: no caerás. Fuerte, dígalo: no caerá, no caeré. Te pongo el ejemplo, porque hay ejemplos bíblicos para todo. ¿Se recuerda de Lot? La Biblia lo llama el justo Lot. Pero está también Abraham, que escuchaba la voz de Dios. Diga conmigo fuerte: la voz de Dios. Lot era justo, pero nunca escuchó la voz de Dios.
Es más, él arrancó para Sodoma y Gomorra porque miró que los campos se veían bonitos y se veían fértiles. Y llegó a un lugar donde esa gente era una gente corrupta de corazón. Cuando Dios lo saca de ahí, su esposa voltea para atrás y se convierte en estatua de sal, y ahí se queda la esposa. Sus hijas esa noche se acuestan con él a tener relaciones sexuales, primero una y al siguiente día la otra. ¿Sabe cómo se llama? Incesto. Y la Biblia lo dice que era justo, pero Abraham no sucedió eso, porque Abraham escuchaba la voz de Dios. Diga conmigo fuerte: Abraham escuchaba la voz de Dios. Por eso en la iglesia va a haber hermanos Lot que cada vez caen, y hermanos Abraham que escuchan la voz de Dios y dicen: no caeré, este año será de bendición, habrá justicia en mi casa, no iré de derrota en derrota, sino me levantaré y estaré en posiciones de altura. Todo el 2024 mi vida será llena de la gracia y la gloria de Dios. Alguien levante su mano y diga: ese soy yo. Deuteronomio 28:1. Voy a ir rápido, hija, alcánzame, porque aquí voy. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis, ayúdeme, si oyereis la voz de Jehová. Ahora conecte esto: oír la voz de Dios y sujetarme y obedecer lo que Dios dice es igual a una vida bendecida. He estado hablando este año 2024 será año de bendición. Diga conmigo fuerte: 2024 será año de bendición. Pastor, ¿cómo voy a ser bendecido? Escucha la voz de Dios, obedécela, y eso se conectará con tu bendición. A donde quiera que vayas, la bendición saldrá corriendo atrás de ti. ¿Usted ha visto esos perritos que sale el dueño y el perrito sale corriendo detrás? A mí siempre me daba miedo, porque a mí se me figuraba que iban a meter la cabeza dentro de la llanta y uno los iba a matar. Yo iba bien despacito y el perrito atrás de la llanta. La bendición de Dios saldrá así y te alcanzará. Alguien diga conmigo fuerte: me alcanzará. Ok, te doy algunas cosas. Isaías 30:21, Nueva Traducción Viviente, dice: tus oídos. Isaías 30:21, ¿ya? Tus oídos lo escucharán. Léalo conmigo: tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Cosas que la gente se hace. No necesariamente tiene que ser una imagen a la cual adoras, pero hay gente que se hace sus propias imágenes, sus propios ídolos. Los desecharás como trapos sucios y les dirás: adiós y hasta nunca. Entonces es una despedida por siempre. 23, léalo fuerte conmigo. Entonces, fuerte iglesia, 1, 2, 3. Entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas. Alguien levante su mano y diga: habrá cosechas maravillosas. Decláralo fuerte, diga: habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. Te doy un par de claves cómo escuchar la voz de Dios. ¿Las quieres? Porque ya te dije que tenías que escuchar la voz de Dios, pero ahora, ¿cómo escucho la voz de Dios, pastor? Si no, la prédica se queda a medias y no te das cuenta. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Aquí va. Una clave para escuchar la voz de Dios es el silencio. Diga conmigo fuerte: el silencio. Hay gente que siempre tiene ruidajo para todo lo que hace. Sale en el carro y un ruidajo con la música. Está en la casa, la tele está prendida, la música puesta. Donde quiera que vas, tus audífonos puestos. Dios no va a poder hablarte, y si te habla no lo vas a poder escuchar. ¿Sigue acá? ¿Qué tengo que hacer? Estar en silencio para oír su voz. Alguien tiene que apartar su vida y apagar todas las cosas
y estar en silencio y decir: Señor, háblame, háblame. El mismo profeta dice que cuando estaba en la cueva venía un torbellino muy fuerte, un fuego, rompía montes, piedras, y dice: Jehová no estaba en él. Pero de ahí vino un silbo apacible y delicado. Diga conmigo fuerte: silbo apacible y delicado. Por eso esta música que les di a ellos, yo la escogí, me encantó. Pero esta música, tú agarras un lugar donde no te moleste ni el perrito, ni la perrita, ni tu esposo, ni tus hijos, ni la tele. Por eso para mí es muy importante. Yo le digo a mi esposa, y por mucho tiempo entramos en un poquito de, ella me decía: aquí en la casa, ¿sabes? Yo le digo: aquí en la casa es una gritadera. Entra Elmer, prende, sale, avienta puertas, y lo grita Moisés, y lo corre Abdiel, pide pizza, pide esto, pídelo. Y yo tratando de: Señor, háblame. Y de repente: las llaves, ¿dónde están? Dice Elmer. Las llaves, pues ahí estaban. Dice mi esposa: aquí, mi hijo, aquí en la. Le digo: aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Por eso sería opcional tener algo fuera de la casa. Fuera de la casa, un cuartito, de esos como tipo storage, donde uno los acondicione, le ponga una alfombra, un sillón, y tú pongas un tipo de música así y shut up. Yo sé que hay personas que van a batallar con eso porque hablan hasta dormido. ¿Los ha escuchado? No se haga. No dice: anoche estabas hablando, amigo. ¿Qué decía? ¿Qué no dijiste? Eso le pasa mucho a Abdiel. Anoche estaba haciendo eso. Yo lo escuchaba y de repente se reía, y de repente se quejaba, y de repente hablaba en inglés, y de repente en chino, no sé de dónde salió aquí. De repente, y uno dice: hasta dormido habla este. Usted ha escuchado ese tipo de gentes que hablan y hablan y hablan y hablan, y al final de hablar dice: qué buena plática tuvimos. Dice: ¿tuvimos? Solo usted habló. Y en veces así somos con Dios. Señor, háblame, porque tú, Señor, la palabra, y dice, Señor, que si tú me hablas, Señor, y el Señor dice: cállate, 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 cállate para hablarte. Y termina de una hora de estar hable y hable y hable, y sale de ahí diciendo: a mí el Señor no me habla. A mí dice: ¿cómo le va a hablar? Pero si tú guardas silencio, si tú callas, si tú pones algo así como esto, instrumental, quieto, callado, y tú le dices: Señor, este 2024 mi vida va a ser bendecida, pero necesito tu instrucción. Háblame, háblame. Él habla de diferentes maneras. La Biblia dice: por diferentes maneras habla Dios. Una de ellas es a través de visiones y sueños mientras duermes. Recibes una palabra que viene de parte. ¿Sabe por qué en veces visiones y sueños? Cuando está dormido. Porque cuando está dormido en veces no está hablando. En veces. Busque un lugar silencio. Diga conmigo fuerte: un lugar silencio. Un lugar silencio. Busque un lugar silencio. Llévese una silla ahí a la reserva y póngalo ahí a la par de donde corra el agua. Sienta su silla donde nadie lo estorbe. Contemple ahí, dígale: Señor, háblame, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a empezar a dar la instrucción. Y en medio de la instrucción tu vida va a ser bendecida. Alguien diga conmigo fuerte: mi vida va a ser bendecida. Tiempo de silencio. Diga conmigo fuerte: tiempo de silencio. Esto se llama atmósfera. Y Dios habla en atmósfera. Diga conmigo fuerte: Dios habla en atmósferas. No me voy a tardar. Termino ya. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Aquí está. En medio de ministrarlo a Él y ayunar. Sígueme acá, iglesia. Por eso cuando venimos a la iglesia, si alguien dice: ese canto no me gusta, le tengo una noticia: no se lo estamos cantando a usted.
pastor, ese canto no lo pudieran quitar de la lista porque no me gusta. Y yo le digo, no se lo estamos cantando a usted, se lo estamos cantando a Dios. Y usted debería de participar en ministrarlo a Él con ese canto con alta voz, porque es en medio del ministrarle a Él, diga conmigo fuerte, en medio del ministrarle a Él, que su voz se escucha. Me ha pasado varias veces, déjenme decirle esto, varias veces. He estado en la banca, he estado en la silla con mis manos en alto, necesitando y pasando por algo que nadie lo sabe, solo yo. Solo yo. Y en ocasiones he venido como algunos de ustedes con una cara y una sonrisa, pero detrás de la sonrisa una angustia adentro, diciendo, Señor, necesito que me hable. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Necesito que me hables. Una vez hablé con mi esposa y mi familia y los junté y le dije, Estela, voy a entregar el ministerio, voy a entregarlo. No hallo la salida, no hallo la puerta, no hallo qué hacer, no hallo qué hacer. Ese domingo vine, Mauricio, decidido para ministrar, predicar, y terminando el culto hablar con el pastor Enrique, entregarle a la iglesia y decirle, pastor, aquí está. Y fue en una banca ministrando a Dios, adorando a Dios, que escuché literalmente que me dijo el Señor, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Fue todo, yo estoy contigo. Una palabra cambia todo. Diga conmigo fuerte, una palabra cambia todo. De esas veces que uno dice, nadie está conmigo, Señor, estoy solo en esto, nadie se para a la par mía, no hay nadie que camine conmigo. Y Dios, el Dios del dueño del cielo, la tierra y debajo de la tierra, viene y te susurra una palabra y te dice, yo estoy contigo. Uno dice, ¿para qué quiero más? Y ahí donde volteo y le digo a mi esposa, estaba bromeando. Seguimos adelante, porque una palabra te cambia todo. Pero tienes que venir a la iglesia para ministrarlo a Él. Diga conmigo fuerte, ministrarlo a Él. No es tiempo de venir a ver qué peinado trae la hermana, qué color de pelo se hizo, las uñas se le están deformando, qué lindas uñas, le voy a preguntar dónde se las. No es tiempo para eso. Es tiempo para ministrar a Dios. Es tiempo para decirle, aquí estoy, Señor, te voy a alabar, te voy a adorar con mi corazón, y una palabra vendrá de parte del cielo sobre mi vida. Hechos 13, 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Hechos 13:2, hija. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor. Diga conmigo fuerte, ministrando estos al Señor y ayunando. Vengan muchachos, pasen los de la alabanza. Dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La primera es una atmósfera de silencio. Diga conmigo fuerte, atmósfera de silencio. Esta es atmósfera de adoración. Diga conmigo fuerte, atmósfera de adoración y atmósfera de rendición. Cuando tú haces y creas una atmósfera correcta, Dios habla. Diga conmigo fuerte, en una atmósfera correcta, Dios habla. Ahora vamos a otra. Dios habla a través de su palabra. Por eso es, sígame acá, por eso es que en esta iglesia no somos una iglesia de drive-thru rápido. Miré una iglesia, yo le digo, esa está buenísima para la gente que no le gusta estar en la iglesia. Literalmente cantaron un canto y después del canto pasaron la palabra al pastor, que predicó por 8 minutos, y después de los 8 minutos hizo una oración, trajeron las ofrendas y los diezmos. Así es que el culto terminó en menos de media hora. Y los cultos de ellos, uno es a las 7, otro es a las 8, otro es a las 9, otro es a las 9. Y así sí, así sí. ¿Por qué en este momento? Porque mientras unos se desesperan, la palabra de Dios impacta la vida de otros y uno no sabe cuándo lo va a hacer, si cuando empieza, a mediación o al final, y tú dices, la palabra me tocó.
Escucha esto. Dios habla a través de la palabra. Diga conmigo fuerte: Dios habla a través de su palabra. Por eso Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él dijo: la palabra es viva y eficaz. Diga conmigo fuerte: viva y eficaz. Hebreos 11, 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tú dirás: pastor, ¿qué tiene que ver el Hijo? Todo. La Biblia dice: en el principio era el verbo. Diga conmigo fuerte: la palabra. ¿Quién era? La palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, la palabra era Dios. Diga conmigo fuerte: la palabra era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Sígueme acá. Por eso cada vez que yo voy y leo la Biblia, hay sanidad para mí, porque estoy absorbiendo del mismo Jesús. ¿Me sigues acá? No son letras. Alguno dice: pastor, leo y me quedo dormido, me da sueño. Tienes que reprender eso, porque la palabra es viva para tu ser, y es el mismo Jesús que te está inyectando a ti lo que tú necesitas. Por eso Él habla a través de su palabra. Diga conmigo fuerte: Él habla a través de su palabra. Ahora, le digo esto y voy a ir cerrando. En la Biblia existen dos cosas: logos, diga conmigo fuerte, logos y rema. Sígame acá: logos y rema. Logos es toda la palabra completa. Rema es una palabra específica de Dios para tu vida en ese momento. Hay ocasiones en que tú lees un versículo que había leído antes, pero en ese día te pega y tú sabes que Dios está haciendo algo en ti. Ese es el rema. Diga conmigo fuerte: ese es el rema. El pastor David Yonggi-cho de Seúl, Corea, de la iglesia más grande del mundo años atrás, decía esto: la palabra de Dios como logos es arroz, pero el rema es arroz cocinado. Toda la palabra completa es arroz, pero específicamente el rema es arroz cocinado. ¿Alguien ha comido arroz crudo? Pero el arroz crudo te ayuda para cocinarlo, y cuando te lo comes sustenta tu cuerpo. Es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Sigue acá. ¿Cómo habla Dios? Por el Espíritu Santo. Diga conmigo fuerte: por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa palabra guiados es cuando el Espíritu les da una palabra y ellos escuchan. Son hijos de Dios. Alguien levante su mano y diga: yo soy hija, hijo de Dios. Este 2024, declárala: este 2024 seré guiado por el Espíritu de Dios, y todo lo que haga tendrá éxito. ¿Habrá alguien que lo crea? Diga: todo lo que haga tendrá éxito. Y termino con esto. ¿Cómo habla Dios? A través de los hombres y mentores que Dios ha puesto, o padres espirituales. Hay gente que desprecian la palabra dada por un pastor o un hombre de Dios, pero en medio de esa palabra Dios habla a las vidas. Este es el último versículo que voy a leer, Segunda de Reyes 4:3. Ponlo, hija. Él le dijo, el profeta, léalo conmigo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Se recuerda de la mujer, viene con el profeta y le dice: viene el acreedor, van a llevarse a mis hijos porque mi esposo se murió y me dejó una gran deuda. Y el profeta le da la palabra. Alguien diga con muy fuerte: le da la palabra. Por eso yo me paro acá y yo digo: yo no le vengo a predicar a personas que menosprecian la palabra. Muchos la van a oír, pero algunos la van a menospreciar. No le estoy predicando a las personas que menosprecian. Estoy predicando a las personas que creen y que dicen: creo que esa palabra viene de parte de Dios y va a hacer algo poderoso en mi vida. ¿Me sigues acá? Porque vengo de parte de Dios para darte una palabra. No vengo en el nombre de Asa, vengo de parte de Dios para entregarte una palabra. Y pueda que al salir de aquí necesites esta palabra para que tu vida tenga éxito.
Pueda que mañana te vayas a recordar de la palabra que este hombre de Dios predicó, y esa palabra te va a sustentar todo el resto de la semana. La mujer viene y le dice: se van a llevar a mis hijos, ¿qué hago? Y el hombre de Dios, alguien diga conmigo fuerte, el hombre de Dios le dice: ve y consigue vasijas prestadas, no pocas, consigue muchas. Esa era la instrucción, esa era la palabra de Dios a través de un hombre de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay gente que se vuelve mística, así se dice, se vuelve mística. Quieren que llegue un ángel, se les aparezca, haga así revoloteando las alas, se vea una luz, le caiga aceite del cielo y te dé la palabra con una voz que diga: así dice el Señor. Uno dice: ay, ay. Pero vienes a la iglesia y el pastor, que tiene una voz así toda, dice: ¿qué está hablando? Escúchame, está hablando de parte de Dios. Y si tú abres tu corazón, va a haber una palabra que venga sobre tu vida, que te va a traer sustento y que te va a traer bendición sobre tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Habrá alguien aquí que lo crea. Por eso no tienes que menospreciar una palabra que viene de parte de Dios. Pastor, ¿cómo lo sé? Hay un impacto en tu vida. Cada vez que un hombre de Dios se pone a hablar, yo sé cuando alguien está hablando de la cabeza, pero yo sé cuando alguien está hablando del corazón. Hay un impacto en la vida. Hay un impacto. Escucha esto. Ve al siguiente versículo, hija. Entra luego. Mire la instrucción. Diga conmigo fuerte la instrucción. Y enciérrate. Tú no metas a nadie más. En ocasiones queremos incluir a un montón de gente en nuestras oraciones. En ocasiones vas a tener que encerrarte tú solo, tú sola, porque a alguien más que metas te va a echar a perder la oración, tu fe y todo lo demás. ¿Se recuerda de Jesús? Iba a sanar una niña que se había muerto y echó fuera a todos. Dijo: sálganse, vámonos, pa' afuerita, pa' afuerita, pa' afuerita. Y hasta que no se salieron todos, agarró a la niña de la mano y le dijo: niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó en aquel momento. Porque hay personas que no son de fe y no creen lo que Dios va a hacer, pero lo que Dios va a hacer es poderoso. Alguien diga conmigo fuerte: lo que Dios va a hacer es poderoso. Alguien levante su mano y diga: lo que Dios va a hacer en mi vida. Decláralo, diga: lo que Dios va a hacer en mi vida es poderoso. Dilo: lo que Dios va a hacer en mis hijos es poderoso. Declara, dilo: lo que Dios va a hacer en mi matrimonio. Declara, lo que lo escuche el diablo fuerte, diga: lo que Dios va a hacer en mi matrimonio será algo maravilloso y extraordinario. ¿Habrá alguien que lo crea? Pastor, pero no veo. No tienes que ver. La fe es solamente creer lo que la palabra de Dios dice. Si Él dijo: te bendecirá en tu salir, te bendecirá en tu entrar, bendecirá tu artesa de amasar, tus hijos, tu casa, tu hogar, todo va a ser bendecido porque la palabra viene de Él. Es una palabra que viene de Él. Escúchame. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Le hago una pregunta: ¿escuchó la palabra y la obedeció? Y se encerró ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, ¿y a quién se lo contó? ¿A quién se lo contó? Al varón de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia? Y quiero que me escuche esto. Tienes que empezar a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a reconocer lo que hay detrás de la persona. Ayúdame a reconocer. ¿Sabe qué es lo que pasó con Jesús en su propia aldea? Lo menospreciaban. Y dice que no pudo hacer ahí ningún milagro. No pudo hacer ahí ningún milagro, porque la gente lo ve a uno de menos y lo menosprecia. Y cuando la gente menosprecia, no puede fluir de uno lo que Dios ha depositado. Yo digo: yo soy para la gente como ellos me vean. Si la gente me ve como el varón de Dios, el hombre de Dios, va a fluir de mí como varón de Dios.
¿Me sigues acá? Si tú ves como tu brother, ¿cómo está mi brother? ¿Cómo está? Va a fluir como tu brother. Y el fluir será diferente. Diga conmigo fuerte, el fluir será diferente. Es diferente el fluir de un brother a un varón de Dios. Cuando uno reconoce, yo logro reconocer cuando es un varón o una mujer de Dios. Con la profeta Norma chisteamos, reímos, carcajeamos y hemos tenido una confianza con algunos otros hombres de Dios, con el pastor René Rocha. Pero cuando se necesita de decir, pastor, ore por esta necesidad, lo veo no como alguien insignificante, lo veo como el hombre de Dios o el varón de Dios. Diga conmigo fuerte, como el varón de Dios. Escucha esto. Y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que. Ahora, si alguien va a vivir toda su vida de lo que le quede, ¿cuánto le quedaría? Si fueran a vivir el resto de sus vidas sin trabajar, solamente con provisión de la que ya tienen, ¿cuánto necesitarían? Sin poner límites. No vamos a salir a comer porque se nos acaba. No, sin límites. ¿Ah? Escucha esto. ¿De dónde vino eso? Una palabra de Dios a través de un varón de Dios. Por eso tienes que recibir a través del Espíritu. Tienes que recibir a través de la alabanza y la adoración. Tienes que recibir a través de la consagración. Tienes que abrir tu corazón en silencio para que Dios hable una palabra. Y esa palabra traerá éxito el 2024 sobre tu vida. Alguien levante su mano y diga: mi 2024 será un año de bendición. Voy a oír la voz de Dios. Fuerte, dígalo: voy a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios me guiará a la derecha o a la izquierda, pero mi pie no tropezará. ¿Habrá alguien que lo cree esta mañana? Te digo algo, ponte de pie un momento. Ponte de pie. Ponte de pie. Quiero que hagas algo esta mañana. Corre las líneas y pega la mano con el hermano que tienes a la par. Córrela. Porque yo voy a hacer una oración específica esta mañana. Que tus oídos sean abiertos y que todo estrago del enemigo que ha traído, porque muchas veces escuchaste la voz del enemigo, eso se acaba. Alguien diga conmigo fuerte: eso se acaba. Usted ha escuchado gente decir: es que tengo una enfermedad y me voy a enfermar y algo va a pasar. Recórrense para que quepan. Vengan. Qué lindo verlos así. Eso llena de satisfacción mi vida. La Biblia dice: qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay quienes están juntos pero peleados, juntos pero no le puedo hablar al vecino o a la vecina. Escucha esto. Y voy a orar porque hay gente que ha estado oyendo la voz del enemigo. Eso se va a cancelar hoy. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por lo que hablas. Tal vez no la hago este año, tal vez me enfermo. ¿De dónde vino esa palabra? Del diablo. No sé cómo le voy a hacer los siguientes días, no sé cómo le voy a hacer con mis finanzas, no hay trabajo. ¿De dónde oíste eso? Del diablo. No sé cómo irán a salir mis hijos, no sé cómo irá a hacer el pago de la universidad, cómo los irá a bendecir en su negocio. ¿De dónde lo escuchaste? Del enemigo. Pero hoy, alguien diga conmigo fuerte: hoy vas a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios cancelará toda palabra que ha venido del enemigo. ¿Alguien lo cree esta mañana? La voz de Dios cancelará toda palabra que ha venido del enemigo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tus oídos se destaparán. Tus oídos serán abiertos. Escucharás una palabra de parte de Dios. Mientras otros hablen fracaso, tú vas a hablar bendición. Mientras otros hablen derrota, tú vas a hablar lo que Dios va a hacer la siguiente semana, el siguiente mes, los siguientes días. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos, levanta tu voz un momento. Antes de salir de este lugar, olvídate del vecino, de la vecina. Olvídate del pastor. Es tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. He venido con una palabra del cielo que cambiará tu casa, tu hogar.
Ahí está, María, ahí está, su presencia. Mandia Arabrostora, Mandia, corra, abrazo. Isabel, ahí está. Declaro oídos abiertos. Hermana Juanita, el tormento ha sido difícil. El tormento ha sido difícil. Pero al escuchar la voz de Dios, va a venir la esperanza del cielo. Los va a llevar a pastos delicados, donde Él los alimentará. Te doy una palabra que viene no de parte mía, de parte del cielo. Va a enderezar mesa delante de ti en presencia de tus enemigos, y te va a ungir con aceite fresco, y serás saciado y saciada. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Hermana Marina, más, más, más. Todo lo que el diablo quiso hacer, todo lo que el diablo quiso lograr en tu vida, hoy se anula. Una palabra de Dios, escuchar su voz, te extenderá tus estacas, te llevará a más, a más. Mandiero brosto, ramandiara brasía, rabraya. Recíbelo, 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 recíbelo. Padre, yo te pido por aquellos que tienen un corazón abierto. Yo te pido por aquellos que anhelan y desean escuchar tu voz, oír tu voz. Padre, que tú los lleves a nuevos niveles de gloria y de presencia. Más, 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 más. Saraí, recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corra mandia rebrosto, mandia abrazo. Corria mandia abrazo. Hermana María, más, 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 más. El Espíritu Santo está empezando a tocar. Hermana Graciela, el Espíritu Santo está empezando a tocar. Es Él, es Él, es Él, es Él. Algunos van a empezar a escuchar su voz. Algunos que decían, es que yo no lo escucho, pastor, lo empezarás a escuchar desde hoy. Toda sordera espiritual es quitada ahora. Padre, uso la autoridad que se me ha sido dada. Reprendo toda sordera espiritual. Padre, me convierto en el doctor que tú has enviado para liberarlos de esa sordera. En el nombre de Jesús. Todo bloqueo que el enemigo puso, recíbelo, iglesia, porque algo está pasando. Todo bloqueo que el enemigo puso se quita en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2, a las 3. Ahora, 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 ahora. Cae, 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 cae. Todo lo que no te dejaba escuchar se cae, se cae, se cae. Todo bloqueo se va, se va. Su voz será clara. Habrá claridad. Más, más, más. María, ahí está el Señor. Mateo, ahí está el Señor. Corra, mande, me mande a la brosta. Wendy, ahí está el Señor. Lorenzo, ahí está. Mande a la brosta. José, Paquis, ahí está el Señor. Más, hermana María. Más, 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 más. Prepárese para escuchar la voz de Dios. Más. Mandia. Amandiere costo. Amandiara abrazo. Ebria candara brosto, la mandia la brazo, la mano. Joel y Carla más. Joana más. Karina, hermana Victoria más. Sobre cada uno de ustedes, no tengo que mencionar el nombre. Ahí está el Señor. Recíbelo, recíbelo. Algo está pasando, algo está pasando. Ven, Estela, ven, amor, conmigo. Quiero que estés acá. Mandiar abrazo. Más, María, más, más. Vas a escuchar no solo para ti, para tu casa. Más, más, más. Diablo, yo ordeno en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús. Todo bloqueo es quitado ahora. Todo bloqueo es cancelado ahora. Nos paramos como pastores de esta casa. Aún a la gente que ve a través de las redes sociales. Todo bloqueo se quite ahora. 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 Tus oídos espirituales empiezan a escuchar. Mandie costo, ramandia, rabroso. Algunos serán como David. Señor, voy.
Persigo a mis enemigos y escucharás la voz de Dios. Ve, ve, porque yo los he entregado en tu mano. Ve, porque yo estaré contigo. Ve, 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 ve. Mandiere bros, mandiara bros, tora mandiara bra, mandie costo na mandiara brazo tora, mandiara brazo tora. Hermana Victoria y su esposo reciban, sus oídos serán abiertos. Recíbanlo, recíbanlo, recíbanlo. Hay una unción acá, hay una unción acá. Padre, la palabra no volverá vacía. Habrá quienes la desprecien, pero habrá quienes la tomen doble, Señor. Mandie costo, ramandiar abrazo, mandiar abrazo, callar abrandiar abrazo. Adoramos. Mandie costo, ramandiar. Más Isabel, más Juan. Mandie costo, ramandiar abracía. Mandiere costo, ramandiar abrazo, tora mandiar abrazo. Adoremos, adoremos, adoremos. No pares de adorar, porque otros no quieren adorar. No pares, no pares. Mandie costo, na mandiar abrazo, na mandiar. Mandie costo, mandie abrazo. Mandiara, socorre mandiara, mandie costo. Justin y Verónica reciban en el nombre de Jesús. Reciban en el nombre de Jesús. Sus oídos se abran. Señor les dé la palabra. Logren escuchar su voz. Haz una declaración desde el día de hoy en adelante. Grítalo fuerte, desde el día de hoy en adelante. Grítalo, iglesia, desde el día de hoy en adelante. Mis oídos estarán abiertos para escuchar la voz de Dios. No habrá más sordera espiritual. Toda sordera espiritual es cancelada, es quitada. Declara fuerte: 2024 será el año de mi victoria, será el año de mi levantar, será el año de mi prosperidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Puedes levantar tu voz? Quiero levantar a ti mis manos. Adóralo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Levanta tu voz, mujeres, levanten su voz.